Tras el telón se honra en recibir al candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, quien también es miembro del comité político del PLD, Domingo Contreras. Bienvenido, Domingo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sentarme aquí y poder compartir contigo y bueno, y con los amigos que se interconecten con nosotros. Muchísimas gracias. A mí me gustaría, antes de adentrarnos en política y ver los temas de sus propuestas, irnos un poquito a su historia. Usted es de Restauración, que es un municipio de Dajabón, ¿verdad? Hijo de una persona que fue alcalde de ese municipio. Me cuentan por ahí que hasta un colmado usted atendía, un negocio. Llega a Santo Domingo, se va a estudiar a la UAS. En la UAS forma parte de movimientos importantes que logran la transformación de la universidad. También eso le lleva a ser el primer ministro de Juventud, que en ese momento era coordinador de la Juventud, y una serie de acciones que nos muestran el Domingo que está aquí hoy. A mí me gustaría conocer un poquito de esa historia. Bueno, mire, pensando en lo que era el mundo rural de esos años, éramos una zona cafetalera, éramos productores de maní, y todavía, aunque ya teníamos la tradición de haber tenido los aserraderos desde el tiempo de Trujillo, era una zona pinera, por naturaleza éramos medio ganaderos, que era un poco como la vida rural, todo el mundo tenía un cerdo, como la alcancía que le decían del pobre, hasta que llegó en el 78 la fiebre porcina, y a mí me tocó, porque mi padre era profesor, entonces daba clase en las comunidades, entonces regresaba los viernes, y entonces fundamos un negocio. Yo soy el más grande de 7 hermanos, y me tocó, tenía como esas habilidades para el negocio y ya a los 8 años ya yo estaba al frente de un negocio. Me acuerdo que tenía que poner 2 guacales porque era tan chiquito que el mostrador me quedaba muy alto. Entonces no alcanzaba. Yo vivía subiendo y bajando de ese mostrador para atender a la gente que se aproximaba ahí en una primera etapa. ¿Era de su padre en ese momento el negocio? Sí, era un negocio de la familia. El negocio era de un tío nuestro que vino a vivir al ingenio Consuelo y negociamos con él y nos quedamos con el negocio y seguimos gestionándolo. Entonces también era muy propio, nuestra familia era ganadera, y a mí me tocaba ir al campo a achicar los becerros, así se llamaba, en la tarde y en la mañana, a ordeñar para traer la leche. O sea que el Domingo que estamos viendo aquí ahora, candidato a alcalde del Distrito Nacional y con la trayectoria política y lo que representa Domingo Contreras en la política como tal y para el Partido de la Liberación Dominicana, ordeñaba vacas allá en Restauración. Así es. Mira, nosotros nos gustaba, todo el que ha tenido esa experiencia de esos años, la vaca de los becerros ya cuando iban casi a ser detestados porque ya eran grandes, la vaca ya no estaba dando leche, era la mejor leche. Entonces, la panadería, eso todo ocurría a las 6 de la mañana. Restauración era un lugar frío, lleno de neblina. Entonces, pasar a buscar los bombones bien calienticos a la panadería, que era la panadería del pueblo, y echárselo a esa leche, era una delicia. Yo tenía un caballo, tenía mi caballo y mi perro en esa primera etapa. O sea, el caballo era un caballo relámpago, se llamaba mi caballo, porque era muy rápido y mi perro era Boca Negra. Entonces éramos un trío. Yo de verdad que todas esas tareas me ayudaban porque mi perro era muy habilidoso y el caballo era muy rápido. Entonces yo iba temprano, antes de irme para la escuela. Entonces venía temprano, traía la leche, me bañaba, me ponía la ropa y me iba a la escuela. Desde bien pequeñito me tocaban hacer esa tarea. Cuando usted me habla de su infancia, ¿le brillan los ojos? ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué le mueve mencionar esto, recordar esas anécdotas? No, es que era muy lindo. Por ejemplo, mi abuela, que vivía en el campo, nosotros vivíamos como en el entorno urbano. Entonces, mi abuela siempre, yo fui uno de esos nietos predilectos, de verdad, que a veces me daba cosas con mi primo, porque mi abuela Usted era el favorito. Era demasiado obvio como mi abuela me trataba. Pero
yo iba ya después en la tarde, cuando iba a achicar, ya a veces en la mañana no me daba tiempo a llegar donde mi abuela. ¿Qué es achicar? Bueno, llevar los becerros al corral. Para que no se le beban la leche a la vaca, para que la vaca entonces va a comer. Entonces hay que separar los becerros, porque si no se bebe la leche y cuando tú ordeñas en la mañana no hay nada. No se la bebió el becerro. Uno le deja un poco después con leña para que él se alimente y crezca. Entonces, ya así en la tarde era una delicia, uno achicaba, llegaban de mi abuela, que siempre me guardaba algo que me gustaba, y de allá para acá me tocaba un baño en el río. Esos ríos eran fabulosos. Tanto mi caballo como mi perro eran buenos nadadores, entonces nos tirábamos a nadar. Entonces, tú te puedes imaginar, yo después que comencé a ver la película del Llanero Solitario, de Toro. Pero era de verdad un trío. Claro, era rápido que yo hacía mis cosas y era agradable hacerlo, ¿no? ¿Cómo valora, la presencia de su papá, sobre todo porque es un político y entiendo que lo ha heredado? Él fue alcalde de Restauración y usted, por lo que tengo entendido, también tuvo una participación importante en motivar el desarrollo junto a él del municipio. Mire, mi padre es una figura, digamos, de un peso social, de un compromiso muy grande en su familia y en su entorno comunitario. Fue una persona realmente que ayudó mucho a esas comunidades con todos los temas educativos, estimuló muchachos. En mi casa siempre vivían 3 y 4 personas que él traía de los campos para que estudiaran. Algunos eran familia, otros eran compadres de él, amigos. Nosotros siempre nos criamos en esa dinámica. Mi padre fue uno de los mayores alfabetizadores de su época y era una persona muy dinámica en todo el quehacer. Era comerciante, entonces era el presidente de la Asociación de Comerciantes. Después, cuando vinieron otros proyectos importantes en la comunidad, siempre se involucró. ¿Cuándo llega Domingo a la ciudad de Santo Domingo a estudiar? Estudia biología y cuéntenos un poquito de esa trayectoria en la universidad, las transformaciones que logra y cómo llega entonces a ser ministro, en ese entonces coordinador de la juventud. Mira, en esos años, para estudiar uno iba a Santiago. Había una extensión universitaria en Santiago Rodríguez, pero después pero la mayoría teníamos que venir a la capital. Y entonces yo quería seguir estudiando ciencias. Tuve la oportunidad porque había un programa que era ISA, Ucamaima, para estudiar ingeniería agronómica, pero yo de alguna manera quería estudiar. No era que no me era atractiva la ingeniería agronómica, ya yo era agrónomo, pero en realidad yo quería estudiar ciencias. Entonces, bueno, decidí venir a estudiar a la UAS. En realidad, en principio, no tenía como de que me iba a entrar en política, pero ese tema de esa pasión social era una cosa que atravesaba transversalmente mi familia, desde mis abuelos. Eso ha estado en la vida de nuestra familia desde siempre. Entonces, cuando vine, lo primero que comencé fue con la organización de los estudiantes universitarios de mi pueblo. Usted llegó con ese espíritu revolucionario de Restauración. Yo creo que era más social en ese entonces. Logramos hacer la primera casa pensión. Aquí después ya fundamos una segunda en Santiago y eso ya se fue logrando. Entonces, como que haciendo ese esfuerzo me conecté con otras asociaciones de estudiantes. La de Dajabón era muy icónica. Tenía en Almas Rosa una casa pensión que ya era muy antigua y que creo que era hasta propiedad de ellos. En algún momento la compraron. Me acuerdo que fui a ver la de Cabrera, que también estaba en los entornos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y después, entonces, me reclutaron por el entorno donde vivía, en Cancino primero. Había una persona que trabajaba directamente con Juan Bosch, y que era de la familia de los Soto, Víctor, Luis, todo ese grupo, Abá. Y entonces ya yo me hice muy amigo de ellos y poco a poco me reclutaron para el PLD. ¿Sí? Entonces ahí ya cuando ocurre un fenómeno, el PLD iba a fundar su grupo estudiantil que había clausurado por años. Ellos habían tenido como el Frente Estudiantil de Liberación, que era FEL. Juan Bosch en una vez lo clausuró. El otro era Vanguardia. Entonces, el nacimiento de Vanguardia Estudiantil Dominicana. Entonces, me invitaron a ser parte de ese nacimiento. Ya había un grupo
que había estado trabajando, entonces ya me incorporé en La Vanguardia. Y ya después eso fue una historia. Revolución en la UAS. Absolutamente, porque, fíjate, me atraía lo que La Vanguardia planteaba, un eslogan, contra la anarquía y por más docencia. Ya tú te puedes imaginar, y abrimos un debate sobre la reforma universitaria, sobre el tema de reforzar la calidad académica, sobre el tema el comedor de la universidad. El comedor de la universidad. Y ahora, Domingo, usted acoge una frase en la que dice que tiene más de 30 años preparándose para lograr un antes y un después en la ciudad de Santo Domingo. ¿En qué se acoge todo esto? ¿Cuál ha sido esa preparación? Yo te diría que tiene que ver con mi experiencia de vida. Tiene que ver conmigo mismo, superando retos, siempre encontrando oportunidades para personas que vienen de igual historia que yo. A lo largo del tiempo, siempre he tenido la habilidad y la oportunidad de entender los desafíos que me tocan y de conectar con la gente. Eso acompañado de que hemos estado en la evolución del país en estos años, de conocer la cultura nuestra, de uno conocer de lo que somos capaces de hacer. Te coloca en condiciones de tú emprender cualquier reto, y eso es las cosas que veo. Es decir, es lo que no me perdonaría a mí no tener el coraje. Para asumirlo. No, para asumir el reto. Yo sé que no es fácil, es una tarea dura en una ciudad como la ciudad de Santo Domingo, que es muy acogedora, pero también que es una ciudad... Tiene sus desafíos. Es correcto, que también a veces le gustan mucho los artistas, le gustan... Y a veces yo vengo más del mundo de la ciencia, los científicos somos un poco diferentes a los artistas, aunque yo también tengo mi dosis como de poeta que está guardada ahí. Pero claro, yo fui parte de varios grupos literarios en su momento. ¿Usted escribe poesía? Escribí poesía. Y recita, ¿le da tiempo? ¿La política le permite sacar ese espacio? Siempre, mira, Benedetti, Neruda, Lorca. Ay, Lorca, grande Lorca. Sí, Borges. Me encanta Borges. El maestro Borges. Y la literatura siempre ha sido siempre ha estado en mi camino. Los grandes escritores siempre he tratado de abrevar ahí y de disfrutarlo. La literatura de Juan Bosch. Juan Bosch es extraordinario. ¿Y esa pasión vehemente por el medio ambiente, de dónde nace? Yo creo que desde que nací. Yo nací en el desde monte, que ordeñábamos la vaca. Desde Puchungo, que fue el primer mulo que había para mi casa, después mi caballo. La gente no se puede... La gente no se imagina. Mira, es más, yo hice cosas peligrosas. Yo, con mi caballo, yo me llegué a tirar en el río Botao. Nosotros no tirábamos, ¿verdad? Teníamos un punto y el caballo era tan bueno nadando que yo salía al punto, la gente estaba esperando que el río bajara. Yo llegaba ahí y yo me tiraba como si no pasara nada. Pero un día nos cruzamos, el agua nos dio un golpe de agua y nos llevó del punto. Pero había una curva donde el río ya se volvía peligroso y había un punto, pero yo confiaba en mi caballo. Ya pasaron los dos. Lo cruzamos. Ya de ese día no lo volví a hacer más. Vamos a hablar un poquito de cómo se le pondera a usted. Se le pondera como uno de los que más sabe de urbanismo en nuestra ciudad. ¿Usted lo asume de esa manera, Domingo? Yo creo que yo soy un inquieto del urbanismo y soy una persona que tiene el método científico, pero probablemente yo quizás soy el que sabe juntar más a lo que más sabe. Yo en estos últimos años que me ha tocado, en lo que he estado gestionando en la ciudad, siempre he buscado buenos talentos y he abierto la oportunidad para que esos talentos puedan trabajar. Y, por ejemplo, tú encuentras a un Yael Issa, que hoy es que está gestionando el metro, el teleférico, el monorriel. Es una persona que lo reclutamos. Tú encuentras a Chanel Peña Gómez, que hoy es una tremenda urbanista, o a Patricia Cueva, que la descubrimos trabajando en el barrio chino con Doña Rosa NG y terminó siendo la directora del plan estratégico y después terminó haciendo el nuevo Domingo Sabio, La Barquita, una tremenda urbanista. Ella ya era una estudiante sumamente talentosa cuando estudió en Barcelona. Y te menciono a ellos, pero es un grupo, Mónica Sánchez, es un grupo grande. Y a eso yo siempre he tenido como esta pregunta que yo siempre he hecho: ¿y quién es el que más sabe de eso?
en cualquier cosa. Por ejemplo, en los mangos, mi hermano, que es el duro en eso, siempre preguntó, ¿y quién es el que más sabe? Domingo es el que más sabe de urbanismo. No, yo soy el que más sabe buscar a lo que más sabe. ¿No? Y creo que he ido aprendiendo algo, porque usted no cae en gancho. Porque eso es muy relativo. Yo trato, por ejemplo, a mí me correspondió liderar, coordinar el tema de hacer la normativa de arbolado. Yo sí, rápido dije, Ricardo García, director del jardín, Milcio Mejía, que saben de eso, Mariana Sabo, de una vez dije, vamos a hacer un plan de arbolado. Entonces vamos a ponerle qué árbol va en la avenida. Entonces, y dije, ¿y con quién? Se logró la Independencia, se logró en la Churchill. Se logró en la Churchill, logramos en la paseo paseo de los héroes, logramos en la México. En la México. En la México, eso logramos en la Bolívar. ¿Y cree, Domingo, que podríamos extenderlo esto en asumiendo ya la alcaldía del Distrito Nacional? Mira, ya con la experiencia que tenemos, con los equipos, yo mismo tengo equipos personales ya esto no es para hacerlo a pico y pala, esto ya hay máquinas para abrir un hoyo de calidad. Yo quiero también con la materia orgánica de los mercados hacer abono que sirva para abonar esa planta, de modo que comencemos a hacer un poco de economía circular. Realmente, pero se puede lograr un Distrito Nacional arbolado. Pero no tenga la menor duda que ese es uno de los legados que dejaría aquí. Que cuando asumo una tarea, yo asumo la tarea. Que cuando le estoy diciendo esto, no es que le estoy diciendo eso por un tema de campaña, es porque cuando lo asumo, lo asumo. Yo asumí una planta que era un recuerdo de mi bisabuelo, que el mamey. El mamey no le permitían, en esos años se generó como dicen, de esas historias que los jóvenes no podían comer mamey porque la pubertad después no podían tener. Sí, yo recuerdo. Pero resulta, ¿usted sabe cuál era la fruta que comía Anacaona? Y Enriquillo, cualquiera el mamey. El mamey. El mamey es una fruta espectacular. Pero por esa leyenda que había del mamey, el mamey no se pudo ampliar. Es una planta que cuida el agua. Es una planta de un fruto espectacular. Una madera más preciosa que la caoba. Entonces, yo todos los años he adoptado el mamey. Ya llevo 10 años. Tengo un amigo, un señor, se llama Silo. Yo le compro 1000 semillas Silo, las reproduzco en un lugar que tengo y las regalo. Y entonces ya le he extendido por todo el país. Yo si voy de viaje, he hecho 5 matas de caoba, 5 matas de mamey y la voy sembrando. Entonces, poco a poco, porque ya una mata de mamey te produce 500 semillas. ¿Y se da grande el árbol? Sí, un árbol gigante. Si tú vas al botánico, después que sale de la oficina administrativa, dile que te enseñen la planta de mamey. Y si tiene un lugar donde sembrar, tú me pides un mamey para que tú Vamos a llevarnos una mata de mamey para Villa Altagracia, que es mi pueblo. Y con el tema de la basura, Domingo, que sabemos que es el talón de Aquiles de casi todas las alcaldías. De ser Domingo el alcalde del Distrito Nacional, ¿cómo trabajaría este tema? Mira, yo creo que debemos dar ya un salto, un paso más con la basura. Yo creo que estamos en la obligación de verla, de convertirla en un residuo. Yo te diría, yo comenzaría con 2 cosas que son muy importantes. El plástico. Yo creo que tenemos que atrevernos a decir 0 plástico en la ciudad de Santo Domingo. Que fuera, sabemos que la basura se monetiza. Pero es para monetizarla, no es para... vamos a comprar el plástico. Yo creo que aquí están dadas las condiciones del capital humano, de movilizar, de convertirla en una actividad económica, pero no en el vertedero, sino en la separación en la fuente. Entonces eso es lo que nos proponemos. Y con el drenaje pluvial, ¿qué va a hacer Domingo? Porque sabemos que, usted sabe que la gente dice que no pueden caer 2 gotas de agua, que se inunda la ciudad. Es que la ciudad está en emergencia con ese tema. Mira lo que yo me propongo hacer. Hay una parte que tiene que ver con el drenaje pluvial, hay otra parte que tiene que ver con el subsuelo. Primero nosotros tenemos que hacer una norma de regulación del subsuelo.
para todo lo que está ocurriendo ahí abajo. Siempre se ha dicho, la gente no se quiere invertir porque lo que ocurre en el subsuelo no se ve. Yo creo que todo termina en la educación, Domingo, porque con el tema de la basura, la educación juega un papel fundamental. Y con esto que usted menciona del drenaje pluvial también. Hablando ya de lo interno de su partido, ¿cuál es el respaldo que usted ha recibido del Partido de la Liberación Dominicana? Mire, en esta etapa yo tengo que agradecer. Siempre yo he sido candidato con esta ocasión 2 veces. La otra vez que me presenté internamente para ser escogido, obtuve 106,000 votos en unas elecciones internas. Es una votación casi mayor a los resultados de el que en ese momento resultó ser el candidato presidencial. Lo que le quiero decir, que yo lo único que tengo que agradecer un respaldo como el que he recibido, que la gente tenga esa confianza en ese proceso y ahora realmente para la escogencia que fue por encuesta, tuve una amplísima, digamos, acogida, simpatía. Entonces realmente yo siempre tenía un espaldarazo de la gente para cada cosa que me he presentado, que tengo que agradecer. ¿Usted siente que ha recibido un apoyo colectivo de su partido? Mire, pero están ahí los números. Ya después están las particularidades que son parte de la dinámica política, pero si usted se presenta y saca el 80% del voto, ya usted no puede pedir más. Es un espaldarazo. Usted ya tiene que hacer la debida diligencia. Usted me ha mencionado las elecciones del 2016, del 2020. Si hacemos un cronograma, en el 2016, usted competía con el señor Roberto Salcedo. En ese momento, la Comisión Electoral del PLD decide de manera arbitraria que sea el señor Roberto Salcedo el candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, lo cual usted describió como falta de democracia y también secundó, para apoyar esa parte, lo de el posicionamiento que tenía Domingo Contreras en ese momento a lo interno del partido, que le daría el liderazgo para ganar la candidatura a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero si pasamos entonces al año 2020, que sí se celebran esas primarias internas y logra Domingo Contreras ser el candidato a la alcaldía por el Distrito Nacional, se rumorea por ahí que un líder importante de su partido hizo negociaciones con los contrincantes del otro para que la actual alcaldesa se postule y que lidere, que gane las elecciones de ese entonces, y hoy es la alcaldesa. Pero si aterrizamos al escenario actual, se rumoreó también por ahí hace unas semanas que usted renunciaría del Partido de la Liberación Dominicana, y que una de las posibles razones era que no se le había proclamado todavía como candidato oficial del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Es cierto esto? ¿Y cómo valora usted este cronograma que le he descrito? Mire, siempre van a haber especulaciones, van a haber cosas que decir, pero uno tiene que ser capaz de vencer esos obstáculos. Recuerde que en el caso para el 2016 hubo un intercambio de reelección por el pacto, ¿cómo se llamó? El pacto del metro, que fue el acuerdo que se hizo de los 16 puntos y que después, obviamente, en el futuro hubo un rompimiento de alguna manera por desavenencia en la implementación de este pacto. Entonces, en ese momento nosotros éramos conscientes profundamente que haber acudido a eso y no haber permitido abiertamente un proceso democrático iba a retribuir negativamente para el Partido de la Liberación Dominicana. Para estas elecciones había otros compañeros que querían participar y obviamente como el partido no se reservó, a mí me tocaba competir y en el plazo que estaba establecido hasta que el partido escogiera a los candidatos. Lo hizo, nos llamó y dio los números de la encuesta, que fue el método que se escogió para seleccionar sus candidatos. Yo soy consciente de que construir una fuerza ganadora
es una tarea titánica en cualquier momento y cada elección son diferentes. Esta es una elección absolutamente diferente a la del 2020. Fíjese que ya hay 3 organizaciones políticas que compiten. Ya usted tiene la Fuerza del Pueblo como un contendiente potente en el escenario político. Tiene otras organizaciones como el propio Partido Revolucionario Dominicano, que sigue siendo una fuerza mayoritaria, con una incidencia y sobre todo con una capacidad de ayudar a articular. Fíjese que Luis intentó a través de Junior quitarle el PRD a Miguel Vargas en una acción que fracasó. ¿Ha sido Danilo Medina una piedra en el camino para que usted aún no haya llegado a la alcaldía del Distrito Nacional? Mire, Danilo ha hecho su papel, pero yo no lo veo como tal. Yo realmente siento que nosotros tuvimos un tema con la interrupción de las elecciones y evidentemente la separación del partido sí ha sido un desafío importante para cualquiera de los candidatos en esta etapa. Por eso, si usted ve, la mayoría de los candidatos hemos propugnado porque se vuelva a crear este frente opositor. Yo pienso que el presidente del partido tiene una misión diferente a la que tuvo en el proceso pasado y yo creo que la va a jugar. Tiene que jugar su papel. Fíjese que mucha gente pensó que él se iba a oponer a esa alianza y está la alianza y la alianza va caminando. Cuéntenos un poquito de esta alianza. Sabemos que usted secunda la alianza y sabemos que las alianzas suman votos, definitivamente suman votos y crean fortalezas. Ha sido muy cuestionada por el partido de gobierno. ¿Qué respuesta le merece de parte de Domingo Contreras? Pero yo creo que el partido de gobierno tiene razón en cuestionarla porque es una amenaza seria. Como en su momento ellos buscaron acercarse a Leonel, llegaron a acuerdos, porque esa es la política. ¿Quién gana en política? El que suma más fuerza, el que es capaz de interpretar quiénes deben ser los aliados y quiénes deben ser sus adversarios. Como se dice, en política hay que saber coger los adversarios y saber buscar los aliados. Y yo creo que se ha sido sumamente sabio en esta ocasión de encontrarse, porque esta alianza tiene una característica. Era una alianza que tenía más resistencia arriba en la dirección que abajo en la base. Era una alianza natural. Es tan así que cuando se hizo el acto de anuncio, habían abrazos, había alegría, había una energía porque somos la misma gente. Yo mismo decía con frecuencia a los primos, como yo le digo, de la Fuerza del Pueblo, pues nosotros cada vez que se muere alguien, que una persona querida, que tiene la misma historia para todos, nos encontramos en la funeraria. Es tiempo que nos encontremos en la plaza celebrando una victoria contundente. Es decir, esa misma ha hecho que hay que hacer un gobierno compartido. Y ya lo establecimos en la alianza. El que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo o el que quede en primero. Eso es en las presidenciales. Eso es en las presidenciales. Y en las de la alcaldía del Distrito Nacional, ¿a qué se debe que esa alianza todavía no se haya concretado entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana? Hay que dejárselo a los comisionados. Mira qué es lo que pasa. Lo primero era que había que llegar en los lugares que no había ninguna observación, que la carpintería era más fácil. Ya, vamos a llegar y vamos a anunciarla. Porque mucha gente predijo que eso era imposible hacer la alianza. Que pudieran llegar a un acuerdo hasta en las presidenciales en ese anuncio. Imposible. Entonces, ya eso lo hicimos posible. Entonces, dejar que los comisionados sigan hablando, sigan despejando dudas, encontrando los puntos de acuerdo y anuncien los acuerdos nuevos. Dicen que Domingo Contreras es el obstáculo para la alianza en la alcaldía del Distrito Nacional. En caso de, ¿usted estaría dispuesto a ceder esa plaza, a aspirar a otra posición o a asumir otra posición? Mira, siempre he estado dispuesto. Es un tema de números, pero Domingo Contreras es el que tiene los números para ganar. Entonces, en cualquier escenario que haya, es un tema de ver qué es lo que conviene, porque es de eso de lo que se trata. Entonces, yo esa tarea no me involucro, dejo que los que manejen esos temas lo hagan y he sido
he estado proponiendo este esfuerzo porque creo que es valioso para el país, que el país tiene que tener alternativas. Fíjate que hasta el empresariado que estaba alejado del PLD ha ido a la Casa Nacional del PLD. Todos los grupos empresariales más importantes de pronto han ido al PLD y han ido a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que están diciendo? Y preguntando, si a ustedes les toca ganar otra vez, ¿qué es lo que ustedes van a hacer con el país? Es decir, ya se van dando cuenta que lo que probablemente mucha gente decía, ¿cómo va a ocurrir? Porque es que la expectativa del poder es más fuerte que el poder mismo. ¿El partido de gobierno está gobernando para una sola clase? Pero eso lo saben hasta los chinos bonados. Pregúntale eso a cualquier persona. Porque es muy propio de eso. Si usted no ha tenido esa experiencia, él lo ve normal. ¿Cómo se criaron? ¿Cuál es su experiencia de vida? ¿Cómo Piñera tuvo su experiencia de vida? O Lazo, que está saliendo antes de tiempo. Porque vienen de una experiencia empresarial. No son sus padres. Sus padres fueron pobres. Vinieron y vivieron la experiencia. Ya estos muchachos se criaron en el country club, como le dice Guido. Se criaron en otra experiencia. Y no se dan cuenta. Porque eso no se aprende en los libros. Tu experiencia de vida está en tu corazón. Haber machacado arroz, ver gente pasando hambre, ver una persona que a las 6 de la tarde no ha prendido un fogón. Pero esta es una generación que no lo ha vivido. Que no se da cuenta que todavía, a pesar de que toda una sociedad que ha avanzado, todavía que hay una pobreza importante. ¿Tiene el candidato Abel Martínez las condiciones para ganar las elecciones presidenciales del próximo 2024? Yo creo que sí. Yo creo que Abel ha hecho... Fíjate que aquí hay muchos alcaldes. Bueno, Bukele salió de ser alcalde de una ciudad pequeña, de su pueblo donde él nació, y después de San Salvador, o Petro acaba de... Y hay muchas otras experiencias de alcalde que tienen... Abel ha demostrado ser un gerente, de alguien que es capaz de tomar una ciudad y de transformarla, de hacer de Santiago una de las ciudades de mayor empuje económico ahora mismo en el contexto dominicano, y yo creo que tiene esas condiciones. De modo que Abel está llamado a jugar un papel extraordinario en este proceso electoral. ¿Qué dice Domingo de ver en la boleta a Omar Fernández a la senaduría y Domingo Contreras a la alcaldía del Distrito Nacional? Mira, yo veo que hay mucha gente que tiene simpatía por Omar. Hay que dejar que las comisiones hagan ese trabajo, pero yo veo que él tiene mucha simpatía, que él se ha ido trazando un camino en la ciudad, y eso es bueno, que tengamos una nueva generación de políticos capaces de hacer su propio recorrido y de asumir esos retos, por lo mismo que te hablaba, de no tener esa distancia, de tener esa proximidad y de vivir la experiencia de un país que es de cultura popular. Todo lo que nos hace grande ha procedido de lo más humilde del pueblo dominicano: el merengue, la bachata, el béisbol, el sancocho, el moro, todas nuestras grandes expresiones que nos dan ese sabor, esa hospitalidad. La identidad. La identidad procede del campo, de nuestras actividades más rurales. Nos hemos ido transformando en el tiempo, pero sigue siendo ese gusto popular. Son figuras del gusto popular las que terminan siendo nuestra expresión. No solo que una Marileisi Paulino en su pierna levante en alto la bandera dominicana, ha salido de lo más humilde. ¿Y cómo valora Domingo esa dupla? Omar Fernández, Domingo Contreras. Hay que preguntarle a la población cómo la ve. Yo oigo mucho de eso hablando, pero le toca a la gente. Yo creo que uno tiene que hacer su tarea y dejar que la gente te pueda dar la oportunidad. Ya casi estamos cerrando, Domingo, pero no puedo irme sin preguntarle, ¿a qué adjudica usted esta reacción de su ex compañero de partido, Roberto Salcedo? Mira, yo creo de verdad que Roberto como que desintonizó de alguna manera, porque Roberto fue una persona que tuvo un alto nivel de apreciación, pero en un momento dado de su carrera política tomó malas decisiones y terminó yendo como candidato por la senaduría y terminó perdiendo de un novato, una figura de su nivel, porque Roberto se ganó un espacio en un momento dado de la ciudad.
Yo he hecho mi propio camino. Yo fui un colaborador, pero ya yo cuando llegué ahí yo era miembro del Comité Central. ¿Y por qué del esta PLD. reacción en este momento también, esta coyuntura? Pero yo creo que él tiene otro proyecto político diferente al nuestro. Yo no puedo esperar ponerme en el home con este bate y esperar que él me tire huevita. Como dicen en béisbol, como yo te decía ahorita, estos pitches la tiran dura, pero estamos listos para bateársela. De modo que aguante, que falta poco. ¿Cómo valora Domingo la gestión de la alcaldesa Carolina Mejía? Mira, tú lo has dicho, ¿en qué está el drenaje de la ciudad? ¿Cuántos proyectos de reciclaje tiene? ¿Cómo está el arbolado de esta ciudad? ¿Cómo está el tránsito de esta ciudad? ¿Cómo están los jóvenes en la zona vulnerable de esta ciudad? Tú me dirás, bueno, ha hecho parques, pero vamos a calcularle. Si hacemos un examen de 10 preguntas, a mí me gustaría que la gente la responda. Quizás no me corresponde tanto a mí porque pues, fui su contrincante y parece ser que el destino nos va a poner de nuevo a competir por la ciudad, pero yo espero, de verdad lo digo, yo espero que podamos ponernos a hacer las transformaciones que esta ciudad merece. Yo creo mucho en la pasarela. De hecho, fui uno de los primeros que propuso algunos desfiles de moda, inclusive con un gusto popular, que lo hicimos con Yanina Azar y todo eso, pero todo no puede ser un tema de pasarela. Hay que entrarse al subsuelo, hay que hacer el drenaje de esta ciudad, hay que emburujarse, para decirlo en un buen término dominicano, con un ayuntamiento que esté en el barrio, que trabaje con la juventud vulnerable en el deporte, la cultura, la habilitación técnico profesional, que siembre, que recicle, que le meta la mano, que haga materia orgánica, que la gente haga huerta en sus lugares, que pongamos luces, que monitoreemos la calidad del aire de esta ciudad, que cuidemos esa cosa. Yo aspiro a un ayuntamiento de verdad. El ayuntamiento, si me dan la oportunidad en esta ciudad, ese va a ser mi legado. Un ayuntamiento que la gente lo tenga próximo, que trabaje con la gente, que mueva ese liderazgo social, que nos comprometamos a reducir el embarazo en adolescentes, que trabajemos con los temas sociales fundamentales. Los jóvenes que son el futuro del país. Que entremos en los sectores más vulnerables, que podamos, porque esa es mi experiencia. Yo he trabajado con tantos jóvenes a lo largo de mi historia que lo he visto salir de esos lugares y convertirse en personas realmente que son admirables. Entonces, esas cosas yo las sé hacer, porque esas cosas yo las he vivido de cerca. No es que nadie me la ha contado. Domingo, muchos le describen como la luz en medio de la tiniebla del Partido de la Liberación Dominicana, refiriéndose a diferentes situaciones. ¿Qué dice usted de eso? Yo hago mi tarea. Adaptación y disciplina, como diría mi papá. Domingo, el medio ambiente es lo primero que tenemos. El turismo de la República Dominicana, ¿de qué se sustenta? No, solamente por decirlo, definitivamente. Entonces, quizás no le estamos dando el peso que se le debería dar a las problemáticas medioambientales de nuestro país. Pero eso va cambiando. Mira, cuando yo estudié biología en la UAS, éramos 32 estudiantes, quizás 40 máximo. Ahora hay más de 300 jóvenes estudiando biología, aparte de lo que están estudiando gestión ambiental. Te digo, solo en el campo de la formación humana. Y yo creo que hay una sensibilidad que va creciendo, hay una nueva generación. Estamos hablando de economía circular, estamos hablando ya de estos temas. Por ejemplo, ahora Pero mismo, necesitamos voluntad política. No, es que va a ser así. Mira, es que las empresas que no estén certificadas, que no se certifiquen carbono neutral, que no tengan un plan de mitigación de sus emisiones, no van a poder acceder a una banca a bajo costo. Todo este proceso ya es parte del nuevo mundo que se va construyendo. Se ha retrasado la guerra en Rusia, hay temas que retrasaron cuando se iba a impulsar, pero son cosas indetenibles. Estamos viviendo la época más calurosa del planeta Tierra y esto ya no tiene reversa. Entonces esto nos va obligando a que nos adaptemos, y adaptarnos implica a un estadio diferente. Entonces, no queda de otra. Antes de cerrar ya, Domingo, dos preguntas en una. ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles del partido de gobierno? ¿Y cuál o cómo considera usted que ha sido la respuesta del partido de gobierno a esta crisis actual entre nuestro país y Haití, con todo lo del río Masacre y demás?
Mira, con relación al río Masacre, el acuerdo que se tuvo, yo creo que no darle el seguimiento. Yo siempre, ¿cómo es que nosotros con Haití no tenemos una vigilancia estrecha de todo lo que esté pasando en Haití? Nosotros no podemos dejar al azar, porque sabemos que Haití es ingobernable, que Haití no hay una autoridad no hay una gobernanza lo suficientemente firme. ¿Cómo nosotros no vamos a advertir las cosas que van a pasar en Haití? Porque tienen una repercusión demasiado directa en todo el quehacer de la vida de nosotros. Y nosotros tenemos que manejar con firmeza, pero con inteligencia. Porque tampoco tenemos una contraparte y lo sabemos. Por eso hemos estado clamando en la comunidad internacional que se movilice a ver si se puede ayudar a Haití a crear una gobernanza que facilite las cosas. Entonces, esa dosis se requiere firmeza y entendimiento, inteligencia y tener actores claros y saber movilizar a tiempo a favor de los intereses de la República Dominicana. Yo creo que el hándicap de este gobierno es no entender que los dominicanos se acostumbraron a progresar, a impulsar permanentemente. Yo te lo digo, aquí tú vas a todos los barrios, la gente hizo un segundo, un tercer nivel en cualquier casa. Pero todo eso se ha paralizado. Tú no ves una pilita de arena por parte para decírtelo que el dominicano no le gusta que breguen, que le pongan difícil su comida ni su bebida. Eso es que el gobierno tiene que saber, desde Balaguer siempre esa cosa, los gobiernos. Ni la comida ni la bebida. Ni la comida ni la bebida. Los gobiernos buscaban toda la manera que había que buscar, subsidiaban, buscaban cómo importar, pero la importación de hacerla a los mismos productores para no quebrarlos. Fíjate que el PLD acabó con todas esas discusiones. Y yo creo que también otro hándicap fue que vinieron, que todo lo que hizo el PLD era tan malo, que endiablaron todo eso, que eso le ha dado muy duro porque no se dieron cuenta que el PLD había creado una burocracia técnica. Mira educación pasando vergüenza. Mira interior y policía. De vuelta al barrio. ¿Pero y cómo de vuelta al barrio? Usted salió del barrio. Mira los programas sociales. ¿Para hacia dónde lo encaminamos? Pues usted dice, yo llevé la tarjeta a 1.600, pero con eso se cobra, con 500 pesos de antes se compraba el doble con lo que usted está dando ahora de 1.800, porque no es la cantidad, no es el monto, es el valor real del dinero. Y yo creo que poco a poco la luz, se criticaron tanto a Punta Catalina. Sin Punta Catalina habíamos tenido que cerrar el país. Entonces, no puede llegar, ni todo es bueno, ni todo es malo. Tú quieres desarrollar una política anticorrupción, excelente. Comienza una política anticorrupción, pero los únicos corruptos que ve son lo que pudo explorar en el PLD. Ya tiene como 40 expedientes, ya no cabe. Yo creo que va que buscar un furgón para atender los expedientes de este gobierno, que es ciego, mudo y sordo para atender las propias situaciones que tiene ya internamente, que se le va yendo de la mano y que la gente se va dando cuenta. Ya vamos a cerrar, Domingo. Solamente falta que usted motive a la audiencia o que les comente por qué deberían votar por Domingo Contreras. Pero antes a mí me sale a veces una vibra de chisme. ¿Es verdad que usted se iba del PLD a la Fuerza del Pueblo? Yo quería la alianza con ambos. Eso es lo único que ha estado mi esfuerzo. Porque yo pienso que en el futuro debe haber, como en Chile, un frente que se entienda, porque es lo que yo creo que debe darle gobernanza al país a largo plazo. Es mi visión respecto a eso. No es tanto si milita en uno u otro lugar. Yo creo que lo que tenemos que tener una visión país. Y de cualquier organización que usted esté, usted puede hacer un papel en el país. Yo creo que vale la pena preservar el PLD, que el PLD debe aprender una lección de todas estas cosas que hemos tocado vivir, pero es una escuela que también ha creado una capacidad para abrir oportunidades. Y yo creo que, igual que otras organizaciones que podemos compartir una visión común, debemos entendernos para generarle gobernanza a este país. Ya un mensaje final a la audiencia detrás el telón de por qué debería ser Domingo Contreras el próximo alcalde del Distrito Nacional. Bueno, porque me gustaría plenamente poner esta pasión que tengo, el de saber unir a gente para trabajar,
porque yo creo que alguien tiene que venir a trabajar con el drenaje, tiene que venir a trabajar con el reciclaje, tiene que venir a trabajar con los jóvenes en la zona vulnerable de nuestra ciudad, tiene que venir a poner un poco de orden y a trabajar también con la educación ciudadana. Y yo creo que de las personas que hoy pueden aspirar a ese puesto, los dominicanos han creado en mí una persona que ha conseguido tener eso conocimiento, esa pasión, y estoy dispuesto a trabajar fuertemente en esa dirección. Dígale a los jóvenes que escuchan Tras el Telón y que nos ven también, ¿cuál es la clave del éxito? ¿Cómo lograr llegar de ordeñar vacas allá en, ¿cómo es que se llama el municipio de Dajabón? Restauración. De allá de Restauración a estar aquí sentado presentando propuestas a la alcaldía de la capital, del Distrito Nacional? Mira, yo creo que tres claves. La dos de mi padre, adaptación y disciplina, y tener un sueño. Y adaptarte a donde te toque ir y tener una disciplina de hacer tu tarea. No importa si el día es bueno o si el día es malo. Si hay que dormir en el suelo o hay que dormir en una cama. Si hay que montarse en la guagua o tomarlo a pie. Y tomarlo con alegría, tomarlo como una oportunidad. Adaptación y disciplina y tener un sueño. Wow, tener un sueño. Muchísimas gracias, señor Domingo Contreras, por acompañarnos acá. Honrada de contar con su presencia. Creo que ha sido una entrevista que ha tenido muy buen contenido, y creo que lo más importante es conocer esas propuestas que usted tiene como candidato para que todos los que residimos, los que vivimos, los que somos del Distrito Nacional, sepamos quiénes son quienes nos van a representar y quienes van a accionar para mejorar la condición de vida de todos. Me gustó mucho escuchar ese deseo de transformación también para los jóvenes, porque los jóvenes son el relevo, definitivamente. Gracias por acompañarnos, honrada. Gracias a ustedes por acompañarnos en Tras el Telón, y ya será para una próxima entrega. Recuerden suscribirse. Y comprometemos al señor Domingo acá, porque nosotros en esta serie especial de Tras el Telón estamos también armando algunos debates en postproducción, y va a venir para acá Carolina Mejía a sentarse. Usted tiene que volver para que nos hable de sus propuestas. ¿Se compromete? Claro. Muy bien, muchísimas gracias.